ustedes lo saben, en este momento en la Argentina estamos viviendo una serie de cambios de gabinetes muy intensos. Que no sé si tanto en verdad, no sé si tanto. Donde sí vemos un cambio fundamental es en el área de seguridad. Se va Sabina Frederick, se ha ido y en su lugar ha llegado Aníbal Fernández. Ustedes saben cómo nosotros le prestamos tanta atención a estos temas. Qué agradable sujeto, ¿no? Agradable sujeto, que tiene un prontuario, que ha ejercido ya en ese mismísimo ministerio en su momento. Ha formado parte de los gobiernos de Dualder, de Néstor, de Cristina, y ahora lo traen para que sea ministro de Seguridad y también una especie, ¿no?, de segundo jefe de gabinete, ¿no? Alguien que también desvíe la agenda por ahí. Lo que no podrá quizá desviar a Aníbal Fernández es su prontuario, es su trayectoria, y de eso vamos a hablar, y del área de seguridad en general, ¿no?, y de la gestión de Sabina Frederick, lo que esperamos de Aníbal Fernández. También vamos a aprovechar para hablar de Sergio Berni, que no presentó su renuncia, o si la presentó, no se la agarraron ni se la van a agarrar. De todo esto vamos a hablar nada más y nada menos que con él, que es abogado referente de nuestras amigues de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Es Ismael el Turco Jalil. ¿Cómo estás, Turco? Bienvenido. Allá fue Pato y Tuti, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por llamar, ¿eh? No, un placer, Turco. Gracias a vos por atendernos. Estábamos tratando de contextualizar un poquito. Nosotros seguimos muy de cerca estas cuestiones y quisiéramos que nos des tu opinión sobre la llegada de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo primero que quiero decirte es que, más que los nombres, sí, lo que uno debe estar reparando es en las políticas. Bien. Con mucha precisión, John William Cook, a propósito de otro aniversario de su fallecimiento, que se cumplió hace poquitos días, decía que el grave problema al que apuntaba la Argentina era que seguía discutiendo nombres en vez de ideas, ¿no? Muy bien. Y que políticamente eso era un déficit muy grande. Yo creo que aplica en el tema del área de seguridad, porque la discusión es quién es más duro y quién es menos duro. Ajá. Y en definitiva, la diferencia sustancial que yo encuentro aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de política. Bien. Y tratándose la política de seguridad, de la única verdadera política de Estado, la represión. Porque vos fíjate que van pasando los gobiernos, van pasando las administraciones, pero el tema represivo se mantiene intacto, y por el contrario, muchas veces hasta se aumenta el presupuesto destinado a agravar la potencialidad de la capacidad de fuego del Estado. Y normalmente esa capacidad de fuego del Estado no tiene nada que ver con aspectos de defensa, sino con aspectos de seguridad interior. Eso significa, puntan todos los cañones siempre hacia los sectores más desposeídos de la sociedad, hacia los sectores que ahora aprendieron a decir vulnerables, pero que nosotros decimos explotados, a los sectores que de algún modo expresan una diversidad, a los sectores que se paran de mano frente al orden instituido, a la gran desigualdad, que es el grave problema de la Argentina. Entonces, el problema no es la seguridad en la Argentina, el problema es la desigualdad. Total. Si encaramos pensando que porque se va Bullrich y entra Frederick y se va y ahora se va ella y entra Fernández, resolvimos el problema de la seguridad, estamos en un problema mucho más grave, porque es no comprender por dónde pasa el tema. ¿Y vos crees que ellos no comprenden por dónde pasa el tema? No, claro. Te hago yo ahora la pregunta a vos. No, claro, entonces, Turco. Entonces, ¿cuál es el tema clave acá? El tema clave es, y de paso te tiro alguna primicia, porque estamos conversando con algún compañero como para sacar un libro dentro de un tiempo, vamos a ver, que tiene que ver con un planteo central que es la reformulación de las políticas de un Estado terrorista bajo una concepción democrática. Muy interesante. Y eso es lo que nosotros venimos viendo en América Latina en general. Por supuesto que la Argentina está en una situación diferente, porque en la Argentina no ha tenido la hegemonía que, por ejemplo, ha tenido en Colombia el neoliberalismo, más allá de estas 3 olas que nosotros hemos tenido. El problema es que en la Argentina las respuestas empiezan a ser cada vez más parecidas a las de los gobiernos que sí han tenido, o los países que sí han tenido la hegemonía del neoliberalismo, porque todas coinciden en
mayor capacidad de fuego para el Estado, la misma determinación del enemigo interior, es decir, la política que baja desde el norte para el sur y que les dicen estas son las verdaderas hipótesis de conflicto y es ahí donde tenemos que pelear, porque si no, el proceso de concentración de la riqueza y a su vez el proceso de expulsión que generamos, porque la concentración de riqueza necesariamente es a costa de millones que se quedan sin nada, no se va a poder cerrar. Y me parece que ahí es donde radica lo crucial del tema. Ahora, ¿qué pasa con Aníbal Fernández? Digo esto para que se entienda por qué nosotros decimos, no es una cuestión de nombre solamente. Claro. Me parece que es mucho más profundo el tema, porque esto no está puesto en discusión. Yo no escuché que la discusión fuera esta. La discusión sigue siendo de qué modo las fuerzas pueden mejorar función específica que cumplen, que es ejercer el control disciplinario del Estado sobre una sociedad que cada vez está más agredida, que además está descompuesta y que además se encuentra en algunas actitudes que por supuesto nosotros no reivindicamos, pero que la entendemos. Bien. No la queremos, no la justificamos, no la reivindicamos, pero la entendemos, que es la salida por el lado del delito. Claro. Es decir, si la planteo es que la policía, por ejemplo, regentea, sin la policía sería imposible que el negocio de la droga se maneje como se maneja. Y ese negocio de la droga lleva a que un pibe consiga en un pase de manos, en 5 minutos de una actividad ilegal, lo que al padre le cuesta salir todos los días a las 5 de la mañana, 30 días al mes para obtener eso mismo. Sí. Bueno, evidentemente acá hay algo que está fallando y que va mucho más allá del tema del pibe chorro. Me parece que hay una estructura que es muy perversa, que genera una descomposición social muy grande y que después además se termina en una descomposición que no va inclusive contra los ricos, sino que va contra los propios. Claro. Y entonces empieza a generar un círculo que no termina más, de caminar en redondo con nuestra gente, estableciendo prácticamente una guerra entre pobres, ¿no? Porque la inseguridad, si en alguno golpea más que en ningún otro, es en los pobres. Sí, esto está claro. Pero está clarísimo. Es decir, si vos si alguien le roba el celular a otro, le está sacando probablemente el esfuerzo de no sé cuánto tiempo y además con la carga subjetiva que además implica seguir pagando la cuota de algo que ya no tenés. Entonces, estas cosas son, me parece, lo de fondo que hay que plantear. ¿Qué es lo que vamos a resolver? ¿Vamos a resolver la foto o vamos a resolver la película? Totalmente. Turco, yo coincido plenamente en todo lo que acabas de decir, sobre todo con el tema de que lo que hay que debatir son ideas y no nombres, pero bueno, así todo, la persona que está tomando el Ministerio de Seguridad es un nombre bastante conocido y que tiene un prontuario también bastante conocido. En relación a esto, ¿cuáles son las cosas que de alguna manera nos llevan a creer que poniendo a esta persona en el Ministerio de Seguridad las cosas no solo no van a cambiar ni van a mejorar, sino que van a seguir una dinámica, justamente como bien decís vos, de desigualdad y de represión, como bien también lo vemos en la provincia de Buenos Aires con Sergio Berni, por ejemplo? ¿Cuáles son estos datos que nosotros tenemos de Aníbal Fernández que nos permiten pensar que la situación va a seguir por esta línea? Por eso yo te decía, para mí no es lo central los nombres, pero no es otra cosa. Claro. Esto por ahí no se aclaró. Yo no estoy diciendo que da lo mismo. De ninguna manera da lo mismo. Claro. Porque no dio lo mismo en materia de seguridad el gobierno de los Juntos por el robo, la deuda y el empobrecimiento general de Macri y Bullrich que la política que intentó implementar Frederick, ni la de Berni en la provincia de Buenos Aires, digamos. Hay más parecido entre la de Berni y la de Bullrich que la de Bullrich con Frederick. Sí, claro. ¿Eso significa que Frederick hizo bien las cosas? No, estamos hablando de otras. Estamos hablando objetivamente, diciendo acá hay diferencias sustanciales. Bien. Y ahora llega un hombre que, sin ningún lugar a dudas, está tan lejos de la mirada circunspecta, intelectualizada y academicista de la antropóloga que tuvimos en el Ministerio de Seguridad, como de la mirada del disfraz patético de la ministra afecta a determinados vicios. Sí. Digamos, que me parece que hay una diferencia sustancial, porque aquí el que aparece es un personaje
Ojo, a la ministra Bullrich, diferente a la ministra Bullrich, también diferente a Bernie, que es otro payaso en otras condiciones, ¿no? Totalmente. Digo que acá aparece un tipo que establece con las fuerzas un vínculo de compadraje, de complicidad. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Entonces... ¿Ratificó las cúpulas de todas las fuerzas de seguridad al nomás asumir, Aníbal? Sí, yo creo que a 2 meses de una elección que ellos juzgan determinante, yo creo que en la realidad la situación del pueblo no pasa por la elección, sino que pasa por cosas mucho más profundas, pero bueno, independientemente de eso, ellos le dan cierto valor. Modificar a la cúpula en estas condiciones, a cúpulas que además remover una cúpula no es una cosa fácil de todos los días cuando la decisión política es necesitar esa fuerza. Entonces, lo que están haciendo es, acá no muevo el avispero para que no me produzcan ningún tipo de problema en estos 2 meses, y que sigan manejándolo ellos. Eso es, digamos, habilidad propia de un tipo que lo es, porque es un tipo hábil, porque es un tipo inteligente, porque es cero improvisado, porque es un tipo que tiene cierta formación, y que estas cosas hay que reconocerlas y hay que ser muy objetivos a la hora de hacer análisis, ¿no? Ahora, esto no quita que su mirada sea una mirada muy preocupante para los que venimos desde hace muchos años luchando contra el tema represivo, porque vos fíjate una cosa, más allá de esa foja de servicios que ustedes venían nombrando y al que hicieron referencia, eso te podría decir, comienza lamentablemente en materia represiva antes de Darío y Maxi, y estamos hablando de ella en el de Quilmes. Darío y Maxi es la deuda mayor que hay, ¿no es cierto? Total. Pero también la otra es el caso Mariano Ferreira, donde él salió a decir que la policía a su cargo había hecho lo que correspondía. Vos sabés que te doy un dato nomás. Cuando era el juicio de Mariano, Correpi estuvo representando a la querella. Sí, ¿no? claro. Y en un momento dado, cuando queda evidente, y Aníbal Fernández en el medio del juicio sale a decir que la policía había hecho lo que correspondía, a nosotros se nos acercó un personaje importante del juicio, y nos dijo, ¿por qué no lo citan a Alberto Fernández? Mira. Y mi respuesta fue, cítenlo ustedes que tienen el poder suficiente para hacerlo. Claro. La respuesta era, si ustedes consideran que traiganlo, porque ya sabemos lo que pasa después terminaban negociando, esto era una de manual, digamos. Sí, claro. Pero ese dato que surgió del mismo juicio, pone en claro cómo también estuvo apañando un hecho atroz como fue la matanza de Mariano Ferreira. Bueno, y después tiene todas esas cosas que ya les conocemos, que por supuesto tampoco voy a entrar en la torpeza de la oposición que compra fruta podrida, llamándolo la morsa, creyéndose que tuvo que ver con eso, porque eso parece una canallada de baja estofa, y nosotros cuando hacemos la crítica intentamos ser serios en la crítica, ir al hueso de la cosa, pero sobre todo no faltar a la verdad. Podemos estar equivocados, pero eso es otra historia. Y acá estaban faltando la verdad. Nobleza obliga a decirlo, vamos a ser claros. No, por supuesto, Ahora, lo concreto es que lo jodido viene por el lado de la mirada que el tipo tiene. Vos fijate una cosa, yo ya lo hablaba con Sergio Maldonado. Y él salió a decir que lo que ocurrió con Santiago y con Rafael Nahuel no puede volver a ocurrir. Es un discurso extraordinario ese. A mí me parece y suscribo. ¿Dónde hay que firmar? Claro. El problema es que quiero que me los apartes a los que formaron parte de eso. Y que des una señal muy clara y digas, estos prefectos no pueden estar más en la fuerza. ¿Se hizo? ¿Se va a hacer? ¿Completa el discurso eso o no? Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Sí, lo cual porque no me alcanza con decir que lo que se va a hacer, no me alcanza con decir que nunca más tiene que volver a ocurrir, porque él puede decir, no, yo lo hablo en función de lo que hizo Bullrich con Nochetti, por ejemplo, con Pablo Nochetti. Yo digo, bueno, eso me parece correcto, pero vayamos más allá, porque si no le da la señal clara a la Gendarmería y a la Prefectura de que no tiene que volver a ocurrir, va a volver a ocurrir, porque la única señal clara es que si haces esto te echo.
Total. Te tiro por la ventana, como dijo la Bullrich, ¿se acuerdan ustedes que no quería tirar a nadie por la ventana? Exacto. Sí, que de hecho hace muy poco tiempo ocurrió con Facundo Astudillo, ¿verdad? Como que nada da no da la sensación de que eso esté dejando de suceder, ni mucho menos. Sí, y vuelvo a insistir con esto, con otra condición. Acá, hola, ¿me escuchas? Sí, estamos acá. No, pero pensé que había una interferencia. Sí. Con otra situación en realidad, que la modalidad, o sí, digamos, el origen de lo que pasó con Santiago y con Rafael Nahuel es diferente al de Facundo. Sí. El origen, la causa, ¿está? Sí. Y que en realidad, sobre todo lo de Facundo Astudillo Castro, lo que no se entiende, entre comillas, no se entiende, desde el punto de vista de Bernie, es la defensa de su persona, cuando su personal actuó, ya me corro de la desaparición, mirá vos, corro de la desaparición, pero actuó por afuera del marco legal, porque lo que tendrían que haber hecho era cargarlo y llevarlo a su casa. Claro. Eso era lo que decía la ley, ¿me explico? Sí. No, tomarle los documentos, o llevarlo hasta un destacamento, o trasladarlo, tenían que llevarlo a la casa, eso es lo que decía el decreto. Claro. Pero exacto. Entonces, no cumplieron ni siquiera con eso. Sin embargo, la defensa del personal se hace en forma acérrima. Y vos después tenés situaciones muy claras y muy concretas que hablan del móvil policial que aparece misteriosamente a 800 metros del lugar donde son encontrados los restos de este chico, donde hay más que suficientes evidencias de que ha intentado borrar pruebas que los incriminaban, y automáticamente el ministro de la Fuerza sale a decir no tenemos nada que ver, respaldo totalmente a mi gente. Bueno, esto es lo que hizo a Patricia Bullrich allá, ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo, lo hace Bernie, lo hace Patricia Bullrich. Exacto. Cuando viene Fernández y dice esto que dice, yo insisto, y digo, me parece muy bien. Ahora, estamos teniendo algún problema con la comunicación ahí, a ver si lo podemos reenganchar ahí. A ver, Turco, ¿me escuchás? Me parece que lo estamos perdiendo. A ver si ahí la producción va a ver si puede arreglar la comunicación. Es cierto, no es la continuidad de las mismas prácticas, realmente es la continuidad de las mismas prácticas. Es muy interesante eso de que los nombres en sí no cambian, pero a la vez representan algo los nombres, ¿no? Representan algo los nombres, más allá de eso. Sabina Frederick representaba quizás algo nuevo, ¿no? En su momento. Turco, se nos cortó, pero ahí volvimos a enganchar, decías. Supongo que me parece que yo te decía en su momento, estaba hablando de lo de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, en relación a lo de por qué no apartan concretamente a los gendarmes, a los prefectos. Exacto. Y no solo Aníbal Fernández, ¿no? También la administración anterior. Sí. La de Frederick. La de Sabina. Y en el caso específico de Aníbal Fernández, es porque acaba de revitalizar a la gendarmería, porque en su discurso lo que uno tiene que ver es el rol que él le quiere otorgar a la policía. Claro. Aníbal Fernández es un admirador del modelo yanqui de estructuración de la policía. Cuando Aníbal Fernández dice yo necesito una policía federal que investigue, estamos hablando del FBI. Claro. El modelo FBI, ¿está? Claro. Entonces, el trabajo de campo, por así decirlo, lo va a hacer la tropa. Claro. Y la tropa responde a policías de carácter provinciales. ¿Está? Sí, no nacionales. No. Y en la mecánica, digamos, continua de la cotidianidad, la cosa no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. En todo caso tendremos menos policías federales vinculados con hechos de represión, y más policías provinciales vinculados con hechos de represión. O, en su caso, otra cuestión clave, que es la que venimos planteando desde hace mucho tiempo y que incluso se la planteamos cara a cara a la ministra Frederick cuando nos llamó al principio de su mandato. Sí. Nosotros tenemos una agencia urgente, así la llamamos, Agencia Antirrepresiva Urgente, donde planteamos determinadas cuestiones que creemos que son decisivas a la hora no de hacer desaparecer a la represión, porque no va a cambiar la represión, no va a desaparecer la represión, porque no es un problema de modelo policial o de seguridad, es un modelo social el que tiene que cambiar, político, económico y cultural, digamos. Para que esto cambie debe ser el producto de una verdadera revolución, que no está por darse ni mucho menos, y que por lo tanto
nos obliga a nosotros a plantear alternativas, porque vos no podés hacer un extraordinario diagnóstico y quedarte cruzado de manos. Lo extraordinario corre por mi cuenta, digamos. No tenés abuela. Pero no podés hacer un diagnóstico de estas características y no plantear una alternativa, una salida, porque así como yo te planteo esto, también te digo, hay posibilidades de que los efectos de un despliegue represivo del Estado sean menores, disminuyan, que no sea con la violencia y con los efectos y los resultados que nos acostumbran tener. Por ahora no ha cambiado nada, pero necesita cambiar absolutamente con una serie de medidas. De las 17 que nosotros le presentamos a la Frederick, ella aplicó 5. Pero ahora están faltando, hace mucho tiempo están faltando 2 o 3 que para mí son determinantes de todas las que hay, y no quiero aburrir a la audiencia hablando de todas. Me interesa mucho cuáles son esas 3, sí, por favor, Turco. Claro, bueno, una, y fundamental, que se la planteamos a la ministra Frederick y pasó de largo, y que es la derogación de las facultades de detención arbitraria que tiene la policía en todos los lugares. Claro. Ahora, ¿esto es un invento de Correpi? No, esto es una condena que tiene la Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Bulacio. Sí. Donde ordena a la Argentina y que vos mirás las casualidades, no casualidades, sino causalidades que tiene, en el año 2003, ¿quién estaba en el gobierno? ¿Dualde? ¿Néstor? No, ¿Ya? Néstor. Ya estaba Néstor, claro. Y estaba Aníbal. Claro. Y tenía que cumplir con la condena de dejar de lado la facultad de detenciones arbitrarias. Bueno, no la hizo ese gobierno, no la hizo los 2 mandatos de Cristina, no lo hizo, no, obviamente, el gobierno de Macri, tampoco lo está haciendo Alberto Fernández. No. Bien. Ahora, ¿cuál es el dato detrás de esta medida que nosotros requerimos como indispensable? Que el 50% de las muertes producidas en los lugares de detención son a consecuencia de detenciones arbitrarias que se produjeron. Bien. Porque en muchos casos aparece desde el error en la detención, la desesperación del pibe que queda detenido, la probable existencia de antecedentes, haber estado en una cárcel y haberla pasado muy mal, que conducen muchas veces o al suicidio o a la rebeldía de esa detención, que provocan los golpes que después, la tortura que después termina en su muerte. Bueno, todo esto es lo que nosotros advertimos en los casos cuando los analizamos. El 50% de esos casos de muertes en comisarías, como pasó recientemente en San Luis con Florencia Magalí Morales, con ese caso, donde la detención es una detención netamente arbitraria, porque no había ni siquiera una orden judicial, ni nada que amerite a detenerla. ¿La consecuencia cuál fue? El cuerpo sin vida de Florencia Magalí Morales. Bueno, frente a eso nosotros planteamos, esas facultades tienen que ser borradas, desterradas, porque además hay una orden de la Corte Interamericana que la Argentina no está cumpliendo. Claro, que no se cumple, no se está cumpliendo para nada. Ahí tenés un ejemplo muy claro. El otro es impedir que la policía porte el armamento, o la fuerza de seguridad porten armamento fuera del horario y del lugar de servicio. Bien. ¿Por qué decimos esto? Porque también más del 50% en este caso de los casos del gatillo fácil producen con las fuerzas o con los miembros de las fuerzas de su servicio. Digamos bastante franco, yo no sé qué necesita un policía, por qué necesita un policía llevar arma consigo cuando va a tomar mate a la costanera con totalmente con su pareja, ¿no? Claro. O cuando viaja en colectivo, y debería tener un lugar en el ámbito donde presta el servicio para dejar ahí el arma, y por supuesto no viajar ni uniformado ni nada, porque para eso tienen que estar las cuadrillas que se ordenan por cada distrito, con el patrullaje correspondiente, con el 911, porque cuando vos analizás desde un punto de vista más profundo el tema, lo que terminás haciendo es policializando la cotidianidad y marcando un paisaje de uniformes por la ciudad que caminás, que verdaderamente empieza a representarse la imagen de ciudades tomadas, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa en los lugares donde casualmente habitan la población más pobre del país. Entonces, estas son las cosas que hay que empezar a plantear.
Por ejemplo, una tercera te doy, Sí. que el policía no sea defendido cuando comete un caso de gatillo fácil por el cuerpo jurídico de la propia institución. Bien. Porque es el mismo Estado que se está investigando a sí mismo y además le está proveyendo el defensa, Total. la defensa. Tal cual. ¿Entendés? Total. Sí, sí. Entonces, cuando es el policía quien interviene, vamos a poner por caso Facundo Astudillo Castro Sí. o Sergio Maldonado, por poner dos casos, Santiago. Sergio el hermano. Sí. Ya es hora de comisiones ad hoc, de comisiones que por afuera de lo que es el tema de la policía y de la propia justicia, con integrantes de especialistas que vengan desde el exterior, desde distintos lugares. Nosotros tenemos vínculos y eso es algo que viene reclamando Sergio Maldonado y nosotros lo apoyamos también en eso, Sí. para armar de algún modo comisiones que investiguen la investigación. Bien. Claro, la misma investigación. Porque están investigándose a sí mismo y pasan cosas que dejan de lado situaciones que, por ejemplo, la familia entiende que son determinantes y no son tenidas en cuenta. Y después aparecen las declaraciones rápidas de los jueces, como fue Geral, ustedes recordarán, Sí, claro. murió ahogado. Que haya muerto ahogado no significa que no lo hayan matado. Claro. Otra de las cosas que hay que salir a decir varias veces, ¿no? Totalmente. Que ya haya aparecido el cuerpo en el mismo lugar donde 3 veces hizo el rastrillaje, no tiene que ver con que el cuerpo apareció ahí porque el nivel del agua era más alto o más bajo. Lo que tiene que ver es que los dos rastrillajes anteriores no permitieron que la querella estuviera presente en los rastrillajes. Exacto. Y justo permiten en el día que aparece el cuerpo. Mira vos, ¿no? Estas cosas son las que meten de algún modo esa cuestión de que yo te estoy diciendo, el Estado investigándose a sí mismo requiere de otra solución. Sin Bueno, duda. estas medidas se terminan cerrando cuando es el propio Estado quien les dice, no, vos hiciste esta macana, fenómeno, acá tenés la defensa de la propia institución. No, señor, No, claro. no puede ser, porque ahí está el tema donde la policía dice, bueno, de última tengo respaldo. Claro. Entonces estas son medidas que tienden a que el manejo sea un manejo mucho más cuidadoso, Sí. con menos capacidad de agravio, digamos. Sí, claro. Bueno, estas cosas son las que nosotros estamos reclamando y a mí me parece que lo que hay que empezar a discutir seriamente son estas medidas, porque estas sí redundan en inmediato beneficio para la población, ¿no? Totalmente. Y son y eso son medidas concretas, no son nombres, son políticas concretas, aplicables de manera inmediata, además. Turco, te agradecemos un montonazo por tu tiempo. La verdad es que siempre genera mucha repercusión entre nuestra audiencia cada vez que podemos hablar con ustedes de Correpi. Son temas que atraviesan muchísimo este programa y nos interesaba saber mucho cómo veían esta perspectiva, ¿no? En qué momento estábamos. Me resultó muy interesante lo que quedó después de haberse juntado ustedes con Sabina Frederick, esos puntos que le presentaron, de los cuales solo se aplicaron 5 y que yo, la verdad, por lo menos yo no veo posibilidades que sean aplicados ahora con la llegada del nuevo ministro de Seguridad de la Nación. Te digo para cerrar, Sí. y en tiempos electorales, Sí. que no se confundan y que no confundan más. No existe la sociedad segura a partir de acrecentar el poder agresivo del Estado, Tal cual. o al que mejor tiene de algún modo sistematizado, equipado y hasta dirigido su aparato represivo. La sociedad segura es la sociedad justa. Sin duda, Turco. Te agradecemos un montonazo por tu tiempo. Ojalá volvamos a hablar pronto con buenas noticias, pero seguro que estaremos siguiendo bien de cerca la gestión del nuevo ministro de Seguridad. Te mandamos un abrazo enorme, Turco. Otro para ustedes, gracias por llamar y tenernos en cuenta. Un placer, como siempre. Ismael el Turco Jalil, él es uno de los abogados referentes de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Interesantísima charla, ¿no? Nos tomamos el tiempito de que nos señale punto por punto 3 o 4 de los fundamentales que debería tomar un ministro de Seguridad. Porque viste que son cargos como medio abstractos. Uno quizás no tiene en claro qué es lo que se debe hacer, qué políticas concretas se toman de un Ministerio de Seguridad. Bueno, acá el Turco nos señalaba 4 que son importantísimas y que podrían tomarse de manera inmediata.